Ayer le compartía algo a unos hermanos y es cierto, hoy en día el cristianismo está muy lejos del verdadero cristianismo, porque la mayoría de cristianos creen que son cristianos y que son aceptados por Dios, pero viven su vida de cristianos como les plazca. Muchas cosas son buenas las que hacen, pero muchas otras son malas porque son completamente en contra de las cosas que Dios dice. Es decir, el cristianismo hoy en día está muy alejado del verdadero cristianismo. Hay una corriente que ha entrado a la iglesia y decimos, bueno, ya el Espíritu Santo hará. Ese pensamiento cómodo no es verdad. Siempre el Señor nos manda a ser responsables, a que busque ser un verdadero creyente. Obviamente, eso es parte de su soberanía. Yo no digo que nosotros podamos hacer algo como para ganar la salvación, no. Sino digo que desde que el Señor nos abrió los ojos, sí podemos esforzarnos, dejar los rudimentos del mundo, dejar nuestra vanidad, nuestro ego, nuestro orgullo, mi tiempo, esas cosas, y dedicarnos al Señor. No necesariamente a que todos estén aquí limpiando y eso, sino aún afuera, en tu casa, en cualquier lugar, seas en verdad un siervo para gloria de Dios. Y eso es posible. Eso es el verdadero cristianismo, aquellos que dejaron todo para darle todo al Señor. Eso es el verdadero. Y por eso nos congregamos, para que la palabra constantemente nos vaya exhortando a eso, abandonarnos a nosotros mismos e ir para allá. Hoy en día hay muchos cristianos que se emborrachan de la misma manera que se emborrachaban antes, o que hablan de la misma manera en como hablaban antes, que pueden estar con sus amistades de la misma manera en como antes estaban, hablando, maldiciendo, escuchando lo mismo, igual el mismo ambiente. La única diferencia que dicen, soy cristiano. Y eso es claro porque si yo te digo que todos los Hernández van a tener una herencia multimillonaria y que vayas y que te anotes en la lista de los Hernández para que recibas parte, hermanos, todos los Hernández van a ir a apuntarse ahí a la lista, pero eso no quiere decir que en verdad sean legítimos. Entonces, a todos los cristianos les conviene decir que son cristianos, porque ya entendieron que en Cristo únicamente está la vida eterna. Es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿quién no quiere ir al cielo? ¿Quién quiere ir al infierno? Nadie. Entonces, levanta su mano, ¿quién quiere ir al cielo? Todos la levantan. Levante su mano, ¿quién hace la voluntad de Dios? Si eres honesto, yo pienso que no la levantas. Mas a lo que quiero llegar es, no descanses únicamente en la idea de que el Espíritu Santo te cambiará y que en ese momento ya serás tú un siervo, sino busca desesperadamente como si en verdad dependiera de ti. Aunque sabemos que no, pero busca desesperadamente parecerte a los hombres de la Biblia, a los hombres bíblicos, y no parecerte a nadie más, ni ser como nadie más, ni ver lo que los otros hacen o no hacen, sino por tu propio bien, que tú como varón y tú como mujer se parezcan a los hombres bíblicos, no a los cristianos modernos que van no caminando, corriendo hacia el infierno. Es difícil, claro, es difícil abandonarte a ti mismo. ¿Es difícil la muerte? Muy difícil. Y Cristo es lo que nos pide, muere, siéntete incómodo con tu vieja vida, siéntete incómodo con tus viejas amistades, platicando las cosas que platicabas, siéntete incómodo viendo lo que veías, siéntete incómodo escuchando lo que escuchabas. Y obviamente es algo que muchos dicen, no, ya se voló la barda, está muy loco. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Bendita locura. Entonces, estos temas que estamos tocando desde el domingo pasado, el tema es cuidándonos de los que causan división. Y hoy vamos a completar, si Dios permite, este estudio. Y me gustaría que te dispongas a abrir tu corazón. Cada palabra que de pronto te hiere, no la tomes como una herida mortal, sino como una herida que te va a llevar al hospital y ahí serás sanado. Porque muchos toman una palabra, incluso dicen, está hablando de mí, y ya no quieren venir. O dicen, algo sabe, o mi esposa le dijo al pastor, o mi hermano, o alguien, algo debió haber visto ahí en Facebook, o algo me escuchó decir. Y no, la verdad el Señor es sabio, y cuando habla, le da a muchos la palabra. Tú tienes la decisión de tomarla e ir a Jesús, o de tomarla y sentirte condenado como que no mereces estar aquí. Muchos han llegado y me han dicho, no, yo creo que no nací para ser cristiano. No, la riego, y no, yo creo que yo no soy para cristiano. Lo que falta ahí es valentía y dominio propio.
reconoces tu situación lejos del agrado de Dios, pero en lugar de quedarte sentado a morirte, mejor vas a aquel que da vida, corriendo a pedirle ayuda. Señor, ayúdame, fortaléceme, porque estoy muy lejos de agradarte. Algún hermano que predica la palabra me dijo un día, después de mucho tiempo, yo lo veía muy seguro, y me dijo un día, ¿sabes qué, hermano? Me estoy dando cuenta que estoy extremadamente lejos de poder ser un siervo del Señor. Y le dije, ahí está la clave, hermano. ¿Pero tienes deseo todavía? Sí, tengo deseo, pero estoy lejos. Gloria a Dios. Los hombres de Dios, todos en su totalidad, siempre se han sentido lejos e incapaces de poder hacer las cosas del Señor. No encuentras un hombre en la Biblia que sea un verdadero siervo que diga, yo estoy listo, yo estoy seguro, vamos, Señor, a lo que me digas. Todos fueron temerosos porque vieron su condición pecaminosa e incapaz de poder hacer las cosas como Dios decía, y le reconocieron a Dios y le dijeron, Señor, yo no puedo, yo estoy. Y es lo que el Señor quiere que tú y yo confesemos. Yo no puedo, Señor. Yo no puedo dejar el alcohol, yo no puedo dejar el cigarro, yo no puedo dejar, no sé, la marihuana o el adulterio, o la fornicación, o la pornografía, o el odio. Yo no puedo. Es más, Señor, me fascina hacerlo, me encanta hacerlo. Y ahí es donde el Señor te considera como enfermo y Él actúa como médico para sanarte. Pero hasta ese momento es cuando el Señor va a hacer la obra en ti. Mientras tú escondas tu pecado y ya Dios me lo quitará, ya Dios me lo quitará. No, eso no va a suceder. Entonces no te engañes a ti mismo, sea cual sea lo que te aleja de la figura bíblica. Ve al Señor y clama reconociendo qué tanto te gusta tu pecado. Amén. Abran sus Biblias en Romanos, por favor. Romanos 16, 17 al 19. Romanos 16, 17 al 19. Y todos los que traigan su Biblia, pónganse de pie y vamos a leer la palabra del Señor juntos. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Amén. Pueden sentarse. Aquí pareciera como si de pronto el evangelio de Jesús es un evangelio diferente al del apóstol Pablo. Parece que el Jesús que conocemos es un Jesús lleno de amor, que todo lo perdona y que sigue abrazando el pecado de las personas sin ningún problema. Así es como hoy en día se imaginan a Jesús muchas iglesias cristianas. Por eso en la calle escuchas el mensaje del evangelio de acércate, Cristo te ama, ven, baila conmigo y bailemos juntos al Señor. Y bailan y se gozan. El Jesús de la Biblia no es ese Jesús. El Jesús de la Biblia es el que inspiró al apóstol Pablo a escribir estas cosas. Y aquí hay una palabra que de pronto puede lastimar mucho y cambiar como de pronto el panorama que muchos tienen acerca del Señor. Como si el Señor siempre, siempre tolerara el pecado y amara siempre al pecador. ¿No ven que hay una frase que muchos a lo mejor de ustedes piensan que está en la Biblia? Que dice, Dios no ama al pecado, ¿pero qué? ¿En qué versículo está? En ninguno. Lo dijo Gandhi. Pero hay cristianos que dicen, ven, acércate. Dios no ama al pecado, pero ama al pecador. O ama al pecador, pero no al pecado. Es una mentira del diablo. La Biblia dice que Dios está airado contra el impío, ¿cuándo? Todos los días. Enojado, airado. Yo no sabía que Dios estaba airado. Airado. ¿Sabes lo que es ira? No es un enojo, muy enojado. O sea, ira. ¿Y por qué hay ira en Dios? Bueno, es uno de sus atributos también. La ira de Dios. Y obviamente lo tiene que tener porque es justo. Y el castigo del impío cae en la justicia de Dios. Y Él es justo y castiga. Y el castigo de Dios no es el infierno, sino el abandono de Él, en donde su ira se manifiesta. Aquí hay ira en el mundo, claro, hay ira de Dios también. Pero no al porcentaje que se vivirá eternamente en el infierno. Es una ira eterna.
una ira eterna. La Biblia dice crujir de dientes y nos imaginamos que es rechinar aquí como nosotros lo rechinamos. No, no, no. Crujir de dientes habla de destrozados los dientes. Crujen como el cereal, que lo aplastas. A eso se refiere el crujir de dientes. Y lago de fuego no se refiere a las aguas termales de San Juan Cosalá. Lago de fuego, como la misma lava, así. Y ahora dices, bueno, me quemo y ya. No, es una muerte eterna de sufrimiento, por la eternidad. Entonces, cuando entendemos esto, podemos entender por qué el apóstol Pablo está hablando así. ¿Por qué dice que me aleje? Pues, ¿qué no dijiste que ame a mi enemigo? ¿Qué no dijiste que abrace al que me roba y que lo bendiga? ¿Qué no dijiste que los pecadores llegan a ti? Todo sí, pero aquí le está hablando a la iglesia de los romanos. Una iglesia que tiene características muy parecidas a las nuestras. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos del catolicismo romano. Hay tendencia romana ahí. Y el control del gobierno también en ese entonces era muy parecido a lo que pasaba ahí. Los romanos tenían una doctrina sana. Era una iglesia sana, y eso que Pablo no había tenido el privilegio de ir a visitarlos, ni ellos de Pablo, sino que era por carta. Y Pablo sabía que se movían bien en una doctrina buena. Pero Pablo les está diciendo esto porque Pablo sabe que las acechanzas del maligno son para destruir. La Biblia dice que el diablo ha venido ¿para qué? Ese es su objetivo. Cuando una pareja se divorcia o se separa, es que no es que se separaron porque uno era malo, borracho o adúltero o viceversa, sino era porque el diablo entró ahí. ¿Por qué entró el diablo? Pues que no éramos cristianos. Sí, pero ¿cuántas puertas abrías tú todo el tiempo? Cuando tú estás en Cristo, eres suculento para los ojos de Satanás y sus demonios. Suculento. Ellos no quieren una cabra, quieren una oveja. Por eso es que cuando muchos se acercan al cristianismo, comienzan a pasar sufrimiento. Y comienzan a pasar cosas que antes no. Porque el diablo dice, te estás yendo, yo te daba todo. Ahora no quieres que te dé lo que te daba. Bueno, ahora te voy a dar sufrimiento. Obviamente Dios permite esas cosas. El diablo no tiene el control. Y Dios lo permite para un bien. Que si tú estás fortalecido, vas a continuar. Pero si no, te vas a hundir. El diablo aprovecha cada puerta abierta para tratarnos de regresar y que haya la mentalidad que hubo en Egipto. Alguna vez lo compartí aquí, algunos conocen esto. El pueblo de Dios salió de Egipto, pero hubo un tiempo después de 38 años que unos espías del pueblo de Dios fueron a ver la tierra prometida, y cuando llegaron con una revelación que Dios le había dado a Moisés, y le dijeron al pueblo, ¿qué creen? Sí van a llegar, pero únicamente los menores de 20 años. ¿Cómo? ¿Y los otros qué? ¿Por qué me trajiste, Moisés? La comida está barata que me has dado todos los días. Yo no quiero eso, estoy harto, me hubieras dejado en Egipto. Dios les castiga y les envía una plaga, por así decir, de serpientes ardientes, dice la Biblia, serpientes venenosas, mortales, para que el pueblo muriera, los rebeldes. Y eso pasa hoy en día. La iglesia entra a la guerra, piensa que es miel sobre hojuelas, que te va a ir como cuando ibas a la otra religión o cuando no hacías nada, pero no. Te metes al camino de la vida y de la muerte, hablando de eternidad. Y el diablo lo sabe. Y obviamente el Señor también. Comienza a guiarte, a revelarte, a darse a conocer a ti. Y el diablo lo sabe también. Y te dice, ey, tú me pertenecías. Tú me pertenecías. Voy a estar vigilándote para ver qué tantos errores cometes. Y donde haya una puerta abierta, ahí voy a entrar y te voy a jalar. La Biblia dice, da un ejemplo de esto. Dice que el demonio se va, la casa se queda limpia, se limpia la casa. Y está seca, bonita la casa ya. Pero de pronto el diablo regresa y se asoma y ve ahí que está limpio todo. Y le habla a otros 7 y entran a la casa. Dice, el estado postrero del hombre es mucho mejor que el primero. Es decir, cuando tú te acercas a Cristo y comienzas a buscar de Él, y comienza a darte gozo y paz, y comienzas a conocerlo, y a entrar, y te entra un celo por Jesús, y compartes de Él, y no te avergüenzas, el diablo va y se asoma, y si hay una puerta abierta porque tienes aquí un pecado del pasado, el diablo entra y empieza a destruir. El problema que ya no es como la primera vez que el diablo tenía autoridad sobre ti, sino es mucho peor que el primer estado. Entonces, entrarle al cristianismo verdadero tiene una consecuencia,
La mejor es la salvación y la vida eterna, y que tenemos la paz de Cristo en cualquier tribulación. Pero la otra es que vas a ser acechado por el diablo todo el tiempo. ¿Y el objetivo del diablo cuál es? Robar, matar y destruir. Entonces, el apóstol Pablo, ¿por qué está hablando palabras tan duras? ¿Por qué dice, os ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos? Porque el que causa división destruye, el que causa división roba, el que causa división mata también. Entonces él dice, cuídense de aquellos que están causando división. Ellos van a causar tropiezo contra la doctrina que ustedes han aprendido. Por eso el domingo pasado les decía, no únicamente pienses que está sentado Judas al lado de ti, ni tampoco que está un demonio feo devorándote. Sino hay aquellos, como decía el estudio pasado en los textos de la Biblia, que ni te imaginas que son. Pero el problema no únicamente es para el cuerpo, el problema es para tu pareja, para con tus hijos, para tu trabajo, para todo, en tu casa, para todo. El espíritu de división, que obviamente es controlado por Satanás, viene a destruir no la iglesia nada más, hermanos, viene a destruir al cristiano en todo su entorno. Viene y golpea fuerte, y golpea fuerte, y golpea fuerte. ¿Y quién crees que es el único que va a resistir? El verdadero creyente. Los demás no sirven, hermanos. Suena fuerte, pero ¿por qué no sirven? ¿Qué malo Dios? ¿Y por qué no le dio a ellos también? No, es que ellos aman más las tinieblas que la luz. Aman más los celos, la ira, la envidia, la hipocresía, la mentira. Entonces cuando llega la tormenta no están unidos al cuerpo. Voy a poner un ejemplo. Es como las hormigas, ¿no? ¿Se han visto grandes tormentas? ¿O la película de hormigas, las vieron? ¿Y qué pasa cuando viene una tormenta grande? ¿Qué hicieron las hormigas, hermano? Se juntan. ¿Y qué pasa? Hacen como una pelota y flotan. Y se ve la tormenta y ahí está la bola de hormigas. Como las arañas en los rincones de la pared. Se juntan todas y hacen un bulto que parece una bola de pelos. Yo más de 3 veces he llegado y ¿qué es esa bola de pelos? Salen 1000 arañas. Están juntas. Entonces ni aunque soples se separan. Al menos que golpees fuerte, ellas se dispersan. Y es lo mismo en la iglesia. El apóstol Pablo está recibiendo revelación del Espíritu Santo para estar atento de los que causan división. Y él dice, estén alertas. Aquellos que causan división no únicamente vienen a dividir tantito, córtalas y ya, al rato nos juntamos. No. Vienen a arrancar, vienen a dividir completamente el cuerpo de la iglesia, pero también dividir las familias. Lo tremendo, amados, que si esto es permitido por Dios, que el diablo venga a tentarnos, Dios está detrás de esto también permitiendo que seamos probados. Si se dieron cuenta, puedo mencionar que la verdad sabemos que saldremos pronto, pero lo que sucedió en 15 días aquí en la congregación fue impresionante, impresionante. O sea, pasó con unos miembros, pasó lo del robo, pasó con el asalto, pasó que el choque, pasó que el otro, pasó que esto, que una pareja de hermanos, que el hijo, que la hija, que increíble. Casi para irnos corriendo mejor. Pero sabemos que esto va a pasar a la iglesia. Y sabemos que esto es normal, que vas por el camino bueno. Sabemos que eres ofensivo para el enemigo y sus ángeles. Porque podrías decir, no, yo mejor me voy a ir a la otra iglesia en donde no pasa nada. Adelante, oramos por ti. El problema es, ¿aquella iglesia en verdad es la iglesia de Jesús? ¿Es la iglesia de Cristo? ¿Toleran el pecado o lo abrazan o no hay disciplina en la iglesia? ¿Manejan una membresía? A mí la verdad durante mucho tiempo me entró temor predicar lo que el Señor ponía en mi corazón predicar. Porque platicaba con mi esposa y con algunos hermanos y les decía, se van a ir todos. Y se han ido como 50 o 60. Se van a ir todos. Pero después el Señor me ponía en la escritura y veía la vida de los verdaderos creyentes, cómo iban, cómo eran, qué características tenían sus iglesias, y aprendí a descansar en Él. Y dije, así tengo que seguir. A fin de cuentas yo no puedo adulterar la palabra, ni puedo tomar textos para que te emociones y salgas bien contento. Sí, porque soy un hijo del rey. Y somos las mujeres del reino en victoria. Esas cosas te llevan al engaño, a la muerte después. Nosotros somos hijos de un rey, pero de un rey que murió, que se humilló,
que sirvió hasta la muerte. No es un rey coronado en riquezas y todo eso, no, es muy distinto. Nuestro rey es un rey que sirvió, es un líder que lavó los pies de sus discípulos, es completamente diferente a lo que nosotros quisiéramos tener. Cuando nos topamos con el Jesús verdadero, decimos, ¿así tengo que ser yo? No, hombre, yo no. Te compro todas, le dicen a un hermano, te compro toda la doctrina, pero eso, no. Que tenga que sufrir yo, que de pronto sea aprobado en economía, o que de pronto sea aprobado yo en la salud o en la muerte de algún ser. No, hombre, no, mi Dios, yo decreto que mi Dios no quiere que pase eso. Es una mentira esa también. La realidad es que el Señor dijo, van a sufrir y van a pasar cosas, pero confíen, yo ya vencí. Y cuando dice confíen, yo ya vencí, no te dice, pues tú ya venciste, Señor, pues estás lejos ahorita, no. ¿Cristo qué forma del cuerpo? La cabeza. Y nosotros somos el cuerpo. Cuando Cristo dice ya vencí, dice ustedes también ya vencieron. Pero si eres cuerpo, si no eres cuerpo, pues no. Va a llegar la tormenta, va a mover todo esto, va a temblar y vas a decir, no hombre, yo mejor ya me voy. Eso es lo que va a suceder. Y el apóstol Pablo nos está diciendo precisamente eso. Cuídense de los que causan división. El apóstol Pablo está hablando al romano, cuídate de aquel que se acerca y mira, ya viste, el hermano y lo que dice el pastor, y mira el otro hermano también, y mira ay, mira la hermana, y ve esto, no hermano, mira bien esto, mira, escucha esta predicación de fulano, mira, haz esto de acá. Cuídate de aquellos que murmuran, cuídate de aquellos que se profesan sabios, cuídate de aquellos que hablan con palabras muy suaves, como con mucha sabiduría, cuídate de ellos que no son parte del cuerpo. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué, Señor, hablas así a través del apóstol Pablo? Porque es mi cuerpo, dice el Señor. No es su cuerpo, no son sus reglas, no es su iglesia, sino es mi iglesia, son mis reglas, es mi cuerpo. Y las cosas se hacen como yo digo, y el cuerpo se duele. ¿Qué pasa si yo te entierro un alfiler en la pierna? ¿Qué vas a hacer de inmediato? No te tocas si te cubres. ¿Qué pasa si te van a pegar en la cara? Te cubres. O en el estómago, te cubres también. Eso hace el cuerpo de la iglesia también. Está conectado todo y todos están supliendo las necesidades de los demás. No únicamente económicas, que también lo tenemos que hacer, sino también espirituales. Cuidar las palabrerías que se levantan en contra de los que sirven. Todo eso se tiene que cuidar. ¿Y qué crees? ¿Tú conoces tu cuerpo? Sí, ¿no? El cuerpo de Cristo se conoce a sí mismo. Y los que no son, empiezan a brotar. No importa que sean nuevos, no importa que seas muy viejo. Puede haber uno muy viejo como Judas, que estuvo los 3 años con el Señor, comiendo con ellos, cenando con ellos, era el tesorero y era Judas. No necesariamente tiene que ser el que venga por primera vez que diga, ay, me la tiraron a mí, entonces yo quiero tirar. No. Dios da oportunidad de comenzar, caminar. Probablemente seas el mejor siervo que pueda llegar a la iglesia. El interés que tiene Pablo es que estemos alertas. Estemos alertas. Pablo hace referencia a esto en Colosenses 2:18, lo leíamos el domingo pasado. Y Pablo dice, que nadie os prive de vuestro premio, haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, hinchado en vanidad por su propia mente carnal, pero no unido a la cabeza, o sea, no parte del cuerpo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pablo dice, no se priven de esto, no se separen, no se dejen separar, no se dejen engañar. Ay, pero es que el hermano ya se fue y era tan buen hermano y yo lo amaba tanto. Adelante, ve y sigue al hermano, o ve y sigue a Jesús. No, pero que quiero hablar con el hermano, necesita él apoyo y humildad. Ese hermano es parte del cuerpo, dio testimonio de ser. Vino la tormenta, estaba unido a las coyunturas y lo quisieron separar y se regresó porque estaba unido. No, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué dice Pablo? Apártate de ellos, aléjate, no te dejes engañar, porque lo más probable que seas ingenuo,
Cuando alguien te siembra, por así decir, sembrar, cuando alguien te habla palabra que divide, tú no te das cuenta que es una palabra que quiere dividir, pero si eres sabio vas a decir, lo que me está diciendo el hermano o la hermana o lo que estoy escuchando, ¿edifica? No edifica, quítalo. Porque uno va a recibir la semilla cuando abres tu oído y escuchas. Es como si tú mismo siembras la tierrita, preparas la tierra blandita y se siembra. Pero si tú escuchas algo e inmediatamente cierras, se frena completamente ello. No, permíteme. Si estás picándome en la pierna y me duele, si estás pegándome en el brazo, yo me cubro también. Si estás golpeando mi estómago, yo lo voy a abrazar. Digo, lo más normal, si estamos cuerdos, es que no nos pegamos a nosotros mismos. El cuerpo no se daña a sí mismo, entonces tú reconoces fácilmente quién está dañando al cuerpo. Supuestamente, tú debes de sentir lo que el hermano o la persona que viene contigo a la iglesia siente también. Entonces todo lo contrario no es. Esto se refiere a las obras de la carne. Y vayan a Romanos 8:5 y vamos a leer del 5 al 8, por favor. Mientras el apóstol Pablo dice que te apartes de ellos, mientras el apóstol Pablo está juzgando, porque está juzgando, para los hermanos que dicen que no es de cristianos juzgar, claro, juzga con la Biblia. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Lo más probable es que estas personas andan conforme a los deseos de la carne. Los deseos de la carne me refiero a como las demás gentes andan, que no conocen a Cristo, que no tienen temor. Y dice aquí el apóstol Pablo, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, o sea, hablando de Dios, vienen en mayúscula, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto está increíble. Para cuando piensas que alguno de nosotros, pastores o predicadores, están exagerando en cuanto a la santidad, las obras de la carne se refiere a celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, enemistades, pleitos, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, por las cuales los amonesto, y como ya les había dicho antes, los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Eso dice el apóstol Pablo a Gálatas. Celos, ira, contienda, disensiones, herejías, enemistades, pleitos, borracheras, orgías. Por eso es que el verdadero evangelio te exhorta a ya no desear ese tipo de cosas. El verdadero evangelio no te va a prohibir que dejes de emborracharte, o que dejes a lo mejor el cigarro, o que dejes a lo mejor la pornografía. No te va a exigir, sino el verdadero evangelio, cuando tú lo recibes, que pones atención y que reconoces lo lejos que estás de agradar a Dios, Él se encarga de darte libertad. Él se encarga de darte libertad. El mismo evangelio es el que tiene el poder de restaurar, no yo, ni tú, ni el esforzarte. Ay, ya me voy a esforzar. Eso lo hacías antes de conocer a Cristo y te aventabas unas dietas maratónicas de 1 año. Pero esto de lo que yo te hablo de libertad espiritual, para ya no tener que consumir lo que tanto te gusta, que tanto ofende a Dios. Definitivamente, si el Señor está en tu vida y es el Señor de tu vida, tú vas a ser capaz de poder abandonar eso, porque el Espíritu Santo te lo va a quitar. ¿Cuándo? Cuando tú reconozcas lo tanto que te gusta y lo tanto que te separa de Dios. Porque la palabra lo dice. Ellos no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, ¿qué es la carne? Deseos de la carne. ¿Emborracharte es deseo de la carne? ¿Fumar es deseo de la carne? ¿Pornografía es deseo de la carne? ¿Odio es deseo de la carne? ¿Vanidad es deseo de la carne? ¿Egoísmo es deseo de la carne? ¡Claro! Es deseo de la carne. No es una predicación exagerada cuando escuchamos esto, es una predicación del evangelio. Pero obviamente la mayoría de nosotros abrazamos a nuestro ídolo
y lo defendemos porque lo amamos. Ha vivido conmigo casi toda mi vida. Yo no quiero que se vaya. Tienes que soltar tus ídolos, porque de lo contrario, el Señor va a venir a quitártelo de otra manera. El apóstol Pablo está hablando de estas personas, aquellas personas que siguen tratando de engañar, o que hablan hipócritamente, o que tienen una máscara, como hablábamos de la hipocresía domingos atrás, y que se enmascaran y que todo muy bien, pero al momento de subirse al coche ya van murmurando de los hermanos. ¿Viste al hermano? Y no, ¿viste el pastor que no habló bien? Todo el camino. Y lo peor de todo, que pueden llegar bien en paz a casa, bajarse como si nada hubiera pasado. Uno tiene que examinarse y ver si realmente es del agrado de Dios o está buscando agradar a la carne todo el tiempo. Casi es, mi amor, pégame un codazo, no es más, con el puño aquí en la nariz, si hablo algo que va conforme a la carne. Ayúdame, por favor. ¿Tú también me pegas a mí? Sí, yo también. No, bueno, hey, estás envidiando, ¿qué pasó? Hey, estás murmurando de un hermano en Cristo, de tu familia celestial. Hoy estás hablando mal del predicador. Hoy estás burlándote de este hermano. Hoy estás criticando al hermano. Oye, no inventes. Mejor a estar en contra de Dios, porque aquí dice que el que hace esto no agrada a Dios. Y la verdad, cuando lo veo tan claro, y le ruego a Dios que todos lo pudiéramos ver igual de claro. Entendamos algo, amados, esto es a consecuencia de la muerte de Jesús. Como ayer decía el hermano, Cristo fue crucificado desde antes de la fundación del mundo, porque sabía que tu naturaleza y la mía era así. Pero Cristo ya fue delante de nuestros ojos crucificado. Tenemos que abandonar forzosamente estas obras. No es una opción. No es de que, bueno, es que los cristianos de la esquina son muy exagerados. Los de allá como que son más buena onda, más ligeros, no lo toman tan en serio. Te insisto, si tu hijo fuera el crucificado, ¿exagerarías o no? Pero como no es, ay, al cabo Dios es bueno, hombre, no te claves tanto. Salud, vente, échale. Es el problema. Los que causan división son aquellos también que de pronto tú ves en la tele, o predicadores de algún otro lugar que dicen, eso no importa, tú te puedes tomar, tómate 3. Está comprobado que si te tomas menos de 3 no hay problema, no es borrachera. No más, es para relajar tu carne. Ay, acuérdate que el apóstol Pablo también dijo, no te dejes engañar. Todo aquello que te voltea tus ojos a otra cosa es idolatría. Y créeme que si nos invita el Señor a buscarlo a Él y solo a Él, no es algo aburrido, no es algo triste, no es algo que digas, ay, qué aburrido otra vez. Le decía a los jóvenes que estamos sirviendo en Talita Kumi, me toca a mí una clase los miércoles, los de arriba de 12. ¿Tú crees que Dios es aburrido? ¿Cristo es aburrido? ¿Es aburrido ir a la cárcel a predicar? ¿Al hospital con niños enfermos? ¿A la calle con gente que está increíblemente en otra dimensión? ¿Es aburrido llegar a las casas y tocar y darles la noticia de que ellos pueden ir al cielo cuando mueran? ¿Es aburrido derrumbar ídolos hasta el suelo y romperlos y exaltar al Señor? Claro que no es aburrido. Si se te hace aburrido o falta de emoción, te pongo un banquito aquí afuera y párate y empieza a proclamar el evangelio para que veas si es aburrido. No es aburrido, hermanos, pero la carne está como oprimiéndonos y mis deseos van enfocados ahí, porque mi naturaleza es pecaminosa. Y no merecemos esos placeres, la verdad. Ayer decía el hermano, sorprendidos muchos, decía, somos gusanos miserables. Y por acá murmuró un hombre y dijo, no somos gusanos, somos hijos del Rey de Reyes, y bla, 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 empezó a decir. No entendió el contexto. La verdad, no merecemos nada de Dios. Nosotros fuimos los que los pusimos ahí. Tú te preguntas por qué las estrellas colisionan y caen, por qué las galaxias se descontrolan, por qué el sol está sacando llamaradas, por qué hay un hueco en la capa de ozono, por qué los animales se comen entre sí, por qué hay asesinos, violaciones y cosas horrendas, por tu pecado y el mío. Esa es la consecuencia de todo lo que tú y yo hemos hecho. Que si ya viene un asteroide, tu pecado y el mío. No que vibremos, que venga el asteroide, sino que se descompuso toda la humanidad por tu pecado y el mío. Y no únicamente la humanidad, sino todo el universo, con la intención de autodestruirse. Y es lo que hace el hombre, autodestruirse.
Pero con la sabiduría carnal nos sobamos a nosotros mismos, decimos, no, tú sabes. A ti te enseñaron cómo debes de hacerlo, tú no creas esas cosas. Amados, esto es la palabra de Dios. No es Einstein, no es Mahoma, no es Buda, es Dios el creador de todo. Aquel que aunque nosotros le ofendimos a tal grado que tuvo que venir a morir por nosotros, aún así nos ha perdonado y nos ha dado el tiempo de poder recapacitar. ¿Sabes por qué no ha venido el Señor? ¿Crees que se le hizo tarde? No ha venido porque sabe que tú y yo tenemos que arrepentirnos todavía de muchas cosas. Y Primera de Pedro dice, Él no retarda su promesa de venir, sino que es paciente para con nosotros, porque no quiere que vayan al infierno, sino que se arrepientan. Entonces, cuando nos cuesta trabajo entender estas cosas y la importancia de la membresía y de la disciplina y de que algunos hermanos tengan que dejar ministerios que tienen, siendo honestos, estoy en pecado, pastor, tengo que dejar este ministerio, gloria al Señor, ya tocó tu corazón, porque habemos muchos que podemos servir o hablar de Cristo y no somos absolutamente dignos de cargar su nombre, de portarlo. El apóstol Pablo lo sabe y dice, apártate de ellos. Porque una cosa es causar división por la palabra predicada y que solo se van, y la otra es que hay algunos endurecidos que se hacen que son y no son y comienzan a meter sus garras. Y ese tipo de demonio es un demonio que siembra así y cae semilla. Y de pronto en tu casa tienes problema con tu esposo, tu esposa, de pronto en el trabajo ya te corrieron, de pronto con tus hijos estás mal, de pronto dices, ¿qué? Pues no, estoy en mi casa, en la iglesia, no. Se te sembró la semilla con alguien o con algo. O aquellos te decía que de pronto predicadores que ves en la televisión y dices, eso sí me gusta para que veas. Eso sí me gusta. Voy a llamar y voy a decretar que me va a ir bien y voy a sembrar. Es más, hablo el número de tarjeta, siembro 2,000 pesos para que me vaya bien. Esos causan división. Porque tú ves y ves el verdadero evangelio y dices, no, esto yo no le entro mejor. No se dejen engañar, amados. El apóstol Pablo lo dice claramente. Gracias, mi amor. El apóstol Pablo lo dice claramente, hermanos. No se dejen engañar, cuidado, cuídense de los que causan división. Pero ¿por qué tanto rollo, Pablo? Ya no exageres. Tranquilo. Él entiende la importancia de ser parte de la iglesia y de no ser parte de la iglesia. Él sabe que si eres parte de la iglesia hay una cabeza que controla y se llama Jesús. Que va a llegar un día que se va a presentar delante de ti y de mí y va a dividir también Él y va a decir a la derecha los amados de mi Padre y a la izquierda todos aquellos inútiles que van al fuego eterno. Y cuando dice aquellos, no es ese evangelio que tú escuchabas que se refería al mundo. El mundo ya está en el infierno. Se refiere a los que tuvieron la oportunidad, que escucharon el evangelio, que tuvieron tiempo para glorificar con su vida a Dios y dijeron, no, es muy exagerado. Camino izquierdo, camino ancho, donde todos caben. La Biblia le habla a creyentes, no a incrédulos. Así que cuando tú lees estas palabras son para muchos de la iglesia. Y cuando escuchamos este tipo de mensajes es porque Dios nos ama. No porque nos está condenando, sino porque nos está advirtiendo. ¿Vas bien o vas mal? Examínate, corre hacia Jesús. Si es necesario, corta la relación con aquellos que están causando división, aquellos que hablan de una manera suave, con halagos, que engañan corazones ingenuos. Apártate de ellos. Pablo tenía la plena conciencia de que la posibilidad de que algunos miembros era muy grande, la posibilidad de que algunos miembros perdieran el rumbo. Y esto era real, lo podemos ver desde siempre. Y no únicamente perder el rumbo, sino también siguen este plan para destrozar al resto del cuerpo, ya sea de esta congregación o de algunas otras, llevando la misma semilla. Por eso es que hay hermanos que han visto esta verdad. Les platicaba de los hermanos de la iglesia del centro, que llegó ahí una persona y quiso profetizar sobre un joven estudioso. El joven le escuchó. Primera vez que iba y llegó y dijo, el Señor te dice que va a hacer grandes obras en tu vida, varoncito. El niño se fue, llegó con el hermano pastor y le dijo, hay una mujer que me dijo que Isaías 52, que no sé qué, que la declare, que es para mí. Inmediatamente el pastor llegó y le dijo, apártate de aquí, espíritu. ¿De qué dijo? De adivinación. Y la mujer que se fue
Me platicó su testimonio en Chapala y me dijo, no, les falta amor, me corrieron. Ese mismo amor que supuestamente les falta es el amor que Pablo refleja por la iglesia. Dice, los que no son, no son. Cuidemos el cuerpo. Cuida tu cuerpo. Únicamente una persona que no se ama se corta o se quema cigarros. Pero cuando te amas te cuidas. Cuando te amas te cuidas. Incluso hasta la comida cuidas, ¿no? Si puedes, si tienes tiempo, haces ejercicio. Te peinas, te haces cosas, te cuidas. Una persona que no ama al cuerpo no se cuida. Esos son los que tenemos que evitar. Evitar estas personas. Y especialmente, amados, evitarles si se tiene en cuenta los astutos medios que tienen ellos para emplearlos en la iglesia. Son como propagandistas y se las crees. ¿Quiénes son los que tienen el riesgo de caer ante estos engaños? Son los que tienen corazones simples, los que son confiados, ingenuos y que son crédulos, los que son descarriados normalmente por estos charlatanes. Son los que ponen oído y escuchan y creen todo. Son aquellos que no leen la Biblia para poder distinguir y decir, a ver, espérame, este versículo no lo entiendo, no lo encuentro aquí. Él me está hablando cosas que yo no veo aquí. Yo creo que este hombre no es un lindo gatito, sino todo lo contrario, una bestia que quiere devorarme. Aparte, amados, nosotros no estamos siguiendo ideas, ni estamos siguiendo personas, sino estamos siguiendo ¿a quién? A Jesucristo. Estamos siguiendo a Jesucristo y únicamente a Él. Nuestra obediencia debe ser notoria por todos. Por todos. La obediencia no a los hermanos, no a ti mismo, sino la obediencia a la palabra. Pero tú exageras mucho. Es que no exagero, sino que el Señor me dice que lo haga. Pero oye, oras todo el tiempo. Sí, pero es que el Señor me dijo que orar en todo el tiempo. Oye, pero hablas nada más de Jesús. El Señor me dijo que hablara de Él todo el tiempo. Pero siempre nos es exagerado. Siempre nos es exagerado, amados. Si el Señor prohíbe, no es por hacernos un mal, sino es por hacernos un bien. Si prohíbe el noviazgo, por ejemplo, en los jóvenes o antes de tener un anillo de compromiso, lo hace por un bien. ¿Por qué? Porque tú buscas una pareja, joven, para suplir la necesidad de la carne, no del espíritu. Tú sabes que si estás solo con tu novia o solo con tu novio, no se van a quedar nada más solos y ya. Tú sabes que vas a satisfacer los deseos de la carne. Por eso el Señor dice que no te embriagues, porque sabe que no te vas a tomar una, hermano, y aparte que te gusta. Por eso el Señor dice que cuides el templo del Espíritu Santo, porque no es tu cuerpo, sino es el templo del Espíritu Santo. Y son muchas cosas que parecieran que son exageradas. Varones, esfuércense, guíen a sus familias, estudien. Mujeres, permanezcan calladas y si hay duda, pregunten a su esposo. Pero hay hermanas entre nosotros que no pueden preguntarle al esposo porque el esposo no sabe nada, hermanos. ¿Qué hacemos ahí, Señor? Y parece muy exagerado todo esto. Oren en todo tiempo. Ay, ¿cómo orar todo el tiempo? No, hombre. Eso fue para el principio, ahorita no. No dejen de congregarse. Ay, un dominguito no pasa nada. Son tantas cosas de las cuales nosotros evadimos, pero que el Señor nos está advirtiendo que probablemente sin darnos cuenta podemos ser esos que causan división. Sin saber. Supuestamente haciendo todo bien. O tapando el parche ahí después. Pero los ojos del Señor están viendo todo. Ve mi corazón, ve mis pensamientos, ve lo que voy a hablar, lo que hice, por qué lo cambié. El Señor ve si le dejo las migajas en el plato nada más. Sin darme cuenta puedo ser yo el que causa división. Y la palabra nos exhorta que por medio de Él, así como recibimos gracia para estar o para ser enviados, para conducir a todas las naciones, porque Él nos mandó a predicar el Evangelio, nos conduzca todo esto a la obediencia
de la fe por amor de su nombre, es decir, por el amor a Él, voy a hacer el resto de las cosas. ¿Exageradas? Son exageradas. Para el carnal, para el espiritual, claro que no son exageradas. Miren, vayan a Romanos 6:16. Para entender de una vez por todas, ¿qué quiere decir ser cristiano? Ayer un hermano me dijo, es que no deberíamos de decir que somos cristianos muchos de nosotros. Le dije, mira qué bendición. El que tú digas eso quiere decir que Dios está trabajando en ti. Hay otros que dicen, soy cristiano, y no tienen frutos de cristiano. O sea, esto se basa en la confesión. Si yo confieso, estoy lejos de ser un cristiano bíblico. Esa es buena señal. Si lo haces de corazón, no engañando a la gente ni a ti mismo. Pero cuando tú no cumples los requisitos de un creyente y dices, soy cristiano, ahí sí preocúpate. Si tú por dentro sabes y dices, estoy muy lejos. ¿O dónde te encuentras en la Biblia para poner palomita? Este soy yo, esto sí lo hago, esto sí, esto no, esto sí. Probablemente tú te checas con un siervo verdadero y no encuentras un parecido con tu cristianismo. Confiésalo. Confiésalo, no vaya a ser que tú seas de esos que causan división por la comodidad o por tu manera de caminar o de hablar o de pensar o de aconsejar. Seas uno de ellos. Dice Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Qué no sabes? Que si dices que eres cristiano es porque hay un señor del cristianismo y que no el esclavo hace lo que quiere, sino hace lo que su señor le dice. Y dice el Romanos 15:18, si quieren vayan también. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para conducir a los gentiles, ¿a qué? A la obediencia. La obediencia que se refleja con obviamente la consagración a Dios, con la oración, con el perdón, con la justicia, con la entrega, con la muerte a sí mismo, sino entregarnos a Él. Den la vuelta a la hoja o allá adelante, según la Biblia, Romanos 16:26. Dice, pero se ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Obedecer, eso es un reflejo del verdadero creyente. Obedecer a la palabra, obedecer las instrucciones y no actuar conforme a nosotros. Mira, antes de Cristo, hablando de aquellos que tienen que irse de la congregación, o aquellos que dicen ser y no son, ¿cómo tienes que cortar tú? Antes de Cristo, ¿tú veías a una persona atropellada y te parabas a ayudarle, por ejemplo? ¿O a un perrito atropellado? Claro, ¿no? ¿O veías que alguna persona necesitaba ayuda a cargar y lo hacías? Teníamos educación a lo mejor la mayoría y modales, ¿no? Y modos y modales. Muchos lo hacíamos. Después de Cristo lo sigues haciendo. Entonces, ¿qué cambió cuando fui cristiano para con mis modales o mi educación? No mucho. Cristo no está hablando de ese tipo de cosas que somos personas buenas antes de Él. Cristo está hablando más allá de lo que podemos entender. Cristo está hablando de una obediencia diferente que nunca jamás hemos tenido. Una obediencia que trasciende, una obediencia que se nota, la gente ve y dice, hay algo aquí extraño. Una obediencia a la palabra que aunque te duela tu corazón, vas a tener que decir, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? Tengo que cortar la relación contigo. ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? Yo sé que eres un borracho. Yo sé que eres un fornicario. Yo sé que eres un adúltero. Necesitamos orar por ti. Necesitamos hablar con otros hermanos de la iglesia para que sepan lo que estás haciendo. ¿Sabes qué? Yo sé que estás consumiendo pornografía. O yo sé que eres un mentiroso, hermano. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué no te das cuenta que si practicas eso vas a ir al infierno? Pero nosotros, hermanos, en la iglesia seguimos practicando los modos y modales. Y seguimos callando. Tú respeta, tú cállate, tú no digas nada, no te metas. No, amados, nosotros estamos llamados a obedecer, a poner el hacha también.
Si no lo haces tú, no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Estamos llamados a hablar honestamente por el bien de la iglesia y el bien del hermano que está en la práctica del pecado. Estamos obligados a ser valientes y hablar con la verdad. Esto no es una opción, no es únicamente para algunos, es para todos. Si la familia, hermanos, se dedicara a exponer el pecado del papá, de la mamá, del hijo, sería otra cosa. Pero la misma familia, independiente en cada casa, practica la hipocresía. Practicamos la hipocresía. Hacemos cosas allá adentro que aquí en la iglesia no. Vamos allá y somos los más grandes hipócritas y nuestros hijos se dan cuenta. Y mi esposa y tu esposo y esposa se dan cuenta. Y por eso no crece el cristianismo, porque esto es como algo más y ya, una opción y ya. Pero si nos rendimos ante el Rey, al que ve todo, y reconocemos y pedimos perdón por no ser el hombre, el esposo que Dios me dijo que fuera, la esposa que Dios me dijo que fuera, el hijo que Dios me dijo que fuera, las cosas cambian. Cambian. Se quita un peso, una máscara. Todos aquí a lo mejor ni nos conocemos. Se va la hipocresía, se va el espíritu de división. Recibes la palabra y la tomas y la abrazas y te lastima y te duele y no te defiendes como diciendo, sí, muy perfecto ha de ser este pastor que está ahí enfrente. Sí, ha de hacer todo bien, de seguro está peor que yo. Si nos quitamos máscaras y confesamos y somos reales en verdad, Dios nos premia y dice, hijo, yo sabía quién eras, pero quería que lo reconocieras. Quería que lo confesaras. El cuerpo en verdad se conoce, hermanos. Y yo cuando hablo de cuerpo no hablo de aquí, de esta pequeña congregación. Yo hablo de un cuerpo universal, en donde no vas a poder entrar si no eres parte de ese cuerpo. Si no tienes la misma sangre, el mismo ADN, vas a ser escupido. Cuando ponen un injerto que no es del tipo de la sangre y de la carne, ¿qué pasa con el injerto? Y esto es preocupante, porque si vamos a ver la Biblia cuando el Señor viene, puede venir ahorita mismo, hermanos. ¿Cómo estás tú? ¿Estás dividido del cuerpo? ¿Estás causando división en el cuerpo? Ten mucho cuidado. ¿O estás sumando al cuerpo? ¿Estás caminando con el cuerpo? ¿Estás siendo honesto con los hermanos? Perdonando, buscando, amando, aborreciendo lo malo, amando lo bueno. ¿Qué pasa? Y tienes la opción. Hay algunos, como les decía el domingo, que no van a escuchar. Yo le hablo a los que sí van a escuchar. En nombre del Señor. La desviación, amados, del camino de la fe y de la obediencia es el gran problema de la iglesia de hoy en día. No únicamente para Pablo, sino para todos nosotros. Por eso hay tantas denominaciones y tantas ideas en iglesias y tantas opciones de iglesias, porque no obedecen al Evangelio. Porque únicamente van a lo que les gusta, a lo que reciben. Si hay cafetería, si hay un lugar para jóvenes, si hay escuela de niños, porque qué latosos son. Cosas que no obedecen al Evangelio. Si me respetan, si hay lugar para fumadores, si llego a lo mejor crudo a la iglesia y de todos modos, tú échale ganas, el Señor va a obrar en ti. Sí, échate otra al rato para que te sanes y ya estás bien. Hermanos, es una mentira del diablo. El diablo quiere dividir, quiere robar, quiere matar, quiere destruir. Y tu enemigo no es tu esposo, tu esposa, el hermano, nadie. El enemigo es Satanás. El enemigo es él y él tiene la autoridad para destrozar. Pero ¿a quién va a destrozar? ¿A quién va a herir? A aquellos que permiten ser destrozados y heridos. Aquellos que conservan su mentira. Aquellos que piensan que nadie sabe, como si tampoco Dios supiera. Dios lo sabe todo. Examínate a la luz de la Escritura. Tú que ya tienes los ojos abiertos. Aquellos que causan división jamás van a poder entender esto. Aquellos que causan división, su familia da reflejo también de que están en problemas. Aquellos que causan división únicamente van a hablarte cosas que no son bíblicas, sino son conforme a sus deseos y pasiones y su mente depravada. Y el apóstol Pablo está hablando de esto. Y tenemos que examinar algo, y no es algo fácil. Vayan a Primera de
Dice, ¿examinarlo qué? Todo. Examinarlo, ¿qué dice? Todo. Retengan lo bueno y absténganse de toda especie de mal. Recuerda que el mal no únicamente... Primera de Tesalonicenses 5:21. Examinarlo todo y retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y no únicamente mal quiere decir matar, robar y esas cosas. Mal es no ser obediente. Toda especie de desobediencia. Dice 1 Corintios 14:20, hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sino sean niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto a todo pensar. ¿Qué tengo que hacer para pasar a lo que vamos a ver el próximo domingo? Que vamos a seguir viendo algo de esto. Ahorita frenamos Romanos un poco. Vayan a Filipenses 2:14 y vamos a leer del 14 al 16. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación ¿qué? Entonces no estoy exagerando, ¿verdad? Es una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Lumbreras. Algún tiempo que yo tomaba aún, hace ya años, bendito el Señor, y predicaba del Señor. Y a veces decía, me voy a tomar una cerveza o dos para agarrar valor y poder hablar. Y yo no sentía nada, hermanos. Yo podía hablar y bien, y la persona me ponía atención. Pero hubo un día en donde el Señor me confrontó, y me sentí tan sucio y tan hipócrita, y decía, qué foco de 5 watts, tan opaco, tan sucio, hablando del Santísimo, despidiendo olor a alcohol, que el alcohol trae disolución y problemas y destrucción. ¿Cómo es posible, amado Señor, que me permitas mencionar tu nombre? Reconocí al Señor que tomaba y que estaba mal, y reconocí que me fascinaba tomar y que estaba mal, y le pedí al Señor que aceptara mi ofrenda de dejar el alcohol ahí y que me lo arrancara. ¿Y qué crees que hizo el Señor? Me lo arrancó de un día a otro. Si tú eres incrédulo, si eres mentiroso, muy buen mentiroso, que todos te la compramos, si eres inservible para las cosas del Señor, si eres de un corazón duro, si no hay generosidad, si hay chismes, celos, contienda, crítica en tu vida, si te gusta murmurar, cualquier cosa, si estás enamorado de tu bondad y tu educación y tus cosas, entrégale ese ídolo al Señor. Él te lo va a quitar. Él vino a quitar ídolos. Él vino a destruir ídolos. Porque Él quiere unir la iglesia y no dividirla. Y los ídolos, ¿qué crees que hacen? Separan la iglesia. Por lo tanto, amados, sean sagaces como las serpientes e inocentes como las palomas. Pablo, hermanos, desea que los romanos vivan de tal manera que sean capaces de elegir lo que es bueno ante los ojos de Dios y lo que no es bueno. Que sean inocentes o sin malicia en cuanto a lo que es malo, pero conforme a las decisiones de la iglesia, que sean fuertes. Debemos de ser sabios para poder hacer y promover lo que es bueno y no mezclarnos con el mundo. Es más, si entendemos esa palabra, hermanos, de que seamos o que somos peregrinos y extranjeros, ¿se nota un extranjero cuando está en un pueblo o en alguna ciudad? ¿O un peregrino que va de paso, lo ves con su mochila, nada más caminando? El mundo a ti y a mí así nos tiene que ver. Si tú conservas las cosas que las personas sin Cristo tienen, si tú hablas como ellas,
si tú tienes vicios como ellas, si tú piensas, si tú discutes, si tú no perdonas como ellas, lo más probable es que aún no seas cristiano. Es lo más probable. Porque primeramente Jesús te salva de esa vida pasada y después te da la vida eterna. Ese es el nuevo nacimiento. Y si te duele esto, es porque probablemente seas uno de estos de los que yo te estoy mencionando. Y si dices, amén, Señor, gracias porque ya no me parezco al que yo era antes, qué bendición, el Señor te ha salvado. Así que vamos a tener atención, suma atención, de los que causan divisiones. Y esto no es un movimiento únicamente en nuestra congregación. La mayoría de hermanos que comparten doctrina con nosotros del Señor están haciendo lo mismo. Estamos cuidándonos, ¿por qué? Porque sabemos que el Señor ya viene. Sabemos que el Señor ya viene y tenemos que estar preparados, hermanos, listos. Así como a Noé no le creían que iba a pasar lo que pasó. Tú sabías, platicaba el otro día con mi hermana Maroli, con mi esposa, que nunca había llovido hasta que cayó el diluvio. Nunca. El problema no era que no le creían del diluvio. El problema es que no le creían que iba a llover. Agua del... Tranquilo. ¿Qué? ¿Que va a venir Jesús? Yo no soy de la idea que va a llegar en la nube y con los ángeles trompeta. Yo no abrazo esa idea. Yo sé que va a estar aquí y aún puede aparecer de pronto. No sé cómo sea, pero sé que va a llegar. Y la Biblia dice que así como en los días de Noé, así será la llegada, la venida del Hijo del Hombre. Seamos en verdad aquellos que unen y que están unidos y no de los que dividen o están divididos. Tengan cuidado, amados, que esto depende de la vida eterna. Yo sé que la salvación es por gracia. Yo lo sé, yo no digo que tenga que ver nada el hombre en la salvación. Lo que sí estoy seguro, que el salvo da manifiesto de que es salvo. Eso estoy seguro. Así que cuidémonos unos a otros y cuidemos la doctrina del Señor. Amén. Vamos a continuar con este estudio. El próximo domingo les invito a que se pongan de pie y oremos al Señor.